Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en una edición más de Domingo Cool y Arte. Esta oportunidad tenemos a portas de cerrar este mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros. Ha habido bastantes expresiones en varios sitios, incluso he oído de que en Chile ha habido una procesión al Señor de los Milagros, en otras ciudades más. Acá hemos cumplido con toda esa expresión. Y bueno, aparte mañana se celebra el Día de la Canción Criolla y también para los más aventureros el día de Halloween, ¿no? Entonces, no estamos disfrazados por si acaso. Y bueno, acá tenemos en el set, primero quiero presentar al Guasi Ores, que ha venido con una gran compañera, nuestra amiga Alma Padilla. Bienvenidos, Guasi, bienvenida, Alma. Muy buenas noches, querido público de su programa Culiarte. Una vez más, agradecerles por su gentil sintonía y permitirnos entrar otra vez más a vuestros hogares. Y como siempre, nuestro programa se caracteriza por tener invitados de lujo. En esta oportunidad tenemos la presencia de Alma Padilla. Ella viene de nuestra querida ciudad, querida y hermano país de México. Pues, ¡órale! Y ella representa al Centro de Derecho Mujer Chiapas, México. Ella en profundidad es defensora de los derechos de la mujer, y en este caso la mujer indígena, y ha venido a compartir con nosotros su experiencia de lo que está sucediendo en México. Si tenemos en cuenta la comparativa de cómo se están manejando los temas de derechos humanos, más que todo derechos de la mujer en nuestro querido país, el Perú. Entonces sobre esto vamos a poder conversar, compartir y definitivamente hacer una comparativa de cómo están yendo las cosas. Muy buenas noches, Alma, bienvenida al programa, siéntete como en tu casa. Cuéntanos acerca de en qué consiste tu trabajo como defensora de los derechos de la mujer, justo en un país y en una región tan interesante como Chiapas, en México. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero quisiera como compartir de qué es el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, que es desde el espacio donde yo he podido trabajar y compartir experiencias y trabajo y procesos organizativos con mujeres indígenas, campesinas y también mujeres rurales del estado de Chiapas, sobre todo de 3 regiones, de la región norte, de la región Altos y de la región Sierra Frontera, que es la frontera justo con Guatemala. Compartir que desde el Centro de Derechos trabajamos con mujeres indígenas y campesinas en sus propias comunidades y desde sus propios procesos organizativos. Entonces, trabajamos varias líneas de acción y una que es muy importante que nosotras consideramos y que le damos mucho trabajo es la formación política de las mujeres, es decir, cómo las mujeres necesitamos tener conocimientos, necesitamos saber que sabemos, necesitamos tener formación en derechos humanos, en defensa de nuestros pueblos, de nuestros territorios, en el reconocimiento de nuestros saberes, en nuestros cuerpos, en la legislación que se da tanto a nivel del país, pero también en los derechos a nivel de lo internacional, en los instrumentos de derechos humanos y convenciones y tratados internacionales. Entonces, nosotras vamos trabajando con los pueblos, con las mujeres indígenas y campesinas, esta posibilidad de reconocer nuestros saberes y de dotarnos de nuevos conocimientos que posibiliten el ejercicio de los derechos de las mujeres a nivel de las propias comunidades, lo que conocemos como los derechos individuales y los derechos colectivos, porque no podemos olvidar que como pueblos indígenas se está reconocido jurídicamente como sus derechos colectivos a nivel pues de lo jurídico, de la salud, de sus propias reivindicaciones como pueblos indígenas, de sus propios territorios, de sus propios idiomas. Entonces, esto me parece que desde el centro lo que pensamos es que posibilita reconocer a las mujeres, pero además que ellas se reconozcan y que puedan tener las herramientas para luego defender esos derechos y ejercer sus derechos con plena conciencia de mujeres como ciudadanas completas, no ciudadanas a medias, en donde pues no sé leer, no sé escribir, no sé qué
qué significa, por ejemplo, mi posición o mi transformación. Entonces creemos que esto es muy importante a nivel de los procesos formativos. Después, el mismo proceso formativo va generando, es decir, en la medida que tú sabes, que tú conoces, que tú tienes estas herramientas, se generan procesos organizativos con las mujeres dentro de sus mismas comunidades, y estos procesos organizativos posibilitan que ellas resuelvan problemáticas que se dan dentro de las comunidades. Voy a mencionar una que para nosotras es muy importante, que es la defensa de la tierra y el territorio. Yo creo que es a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de la América Latina, el despojo de la tierra y el territorio es un problema muy grave que se está generando desde este sistema capitalista con una lógica de ganancia, con una lógica de poder, con una lógica de tener, ¿no? Entonces todo se puede comprar, todo se puede vender, y la tierra es un elemento importante que desde los capitales lo miran como una mercancía, y los pueblos y las mujeres indígenas y las mujeres rurales y muchos colectivos, no solamente está centrado dentro de los pueblos indígenas, miramos la tierra desde una relación de vida. Es decir, en ella vivimos, en ella respiramos, de ella comemos, y los capitales no lo miran así, lo miran como dinero, como mercancía, como algo que te va a dar, incluso el nombre, ¿cómo le llaman? Recursos naturales, ¿no? Entonces, nosotras le llamamos bienes naturales porque posibilitan la vida misma. Entonces, por ejemplo, a través de todo este proceso formativo, las mujeres pueden defender sus territorios de manera informada, conociendo las leyes, los reglamentos, los derechos internacionales, por ejemplo, el 169 de la OIT, que faculta a los pueblos originarios el poder tener sus tierras y como pueblos que han vivido ancestralmente ahí. Entonces, esto tiene que ser conocido por los pueblos. A nivel general se conoce, pero no se tienen herramientas. Desde nuestra experiencia, y quiero compartir que es obviamente desde Chiapas y desde las comunidades con las que nosotras trabajamos, seguramente habrá muchas otras experiencias, pero desde nuestra experiencia, en el caso de los pueblos indígenas en Chiapas, mayas, nosotras trabajamos con pueblos mayas, celtales, tzotziles y choles, y hay otras etnias también. Los pueblos mencionan cómo el Estado no le ha dado importancia a la formación a nivel de la educación, no solo la educación formal, sino la educación no escolarizada, la educación de la vida. Entonces, cómo al no tener todas estas informaciones, hay obviamente formas de discriminación, porque la historia está contada como los gobiernos han determinado, los libros dicen lo que se ha determinado, y no hay la historia real que surja de los mismos pueblos. Entonces, todo esto tiene pues francas formas de discriminación. Entonces, lo que nosotras hacemos en este proceso es poder llevar esto y poder analizar desde las mismas experiencias de los pueblos, porque no todo está en los libros te cuentan una parte, pero la vida y las experiencias de los pueblos tienen otros procesos que ahí están y que son historia, pero que no están contados o no están reflejados en nada. Tenemos entendido, bueno, que es una labor titánica, ¿no? Sabemos de que no se resuelve esto en 5, en 10 años, porque el problema como que se ha generado hace 500 años. ¿Y cuántas comunidades o cuál es el porcentaje de poblaciones indígenas que hay en México? Bueno, en México tengo los datos escritos, ahora no, un aproximado, claro. Los podemos checar para que sean datos como más reales, pero en un aproximado, en México existen 56 etnias en todo el país y 116 aproximadamente idiomas.
En algunos ya son pocas familias que hablan el idioma, por eso no se considera como una etnia dentro de las 56, sino como un idioma más, y muchos se están perdiendo. Claro. Entonces, a nivel de la población, aproximadamente el 15%, y ahora en un espacio checo el dato real, más o menos es población indígena dentro del país. Y mucha se concentra en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, los pueblos del norte como los pueblos yaquis, la tribu yaqui, en el caso del centro las tribus, los pueblos wixárikas, y en el sur los pueblos mayas, pueblos zoques y bueno, todas las etnias. Claro, y la población de México, como para darles una idea a nuestros televidentes, ¿a cuánto asciende? En México aproximadamente la población de todo el país somos 100 millones de habitantes. 100 millones, o sea, más o menos 15 millones son indígenas. Sí. O sea, la mitad del Perú. Porque en el Perú aproximadamente somos como 30 millones. Entonces, imaginemos, es una chamba, es un trabajo arduo, bueno, aparte de que también, igual, como casi en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, la violencia, la discriminación, como que no ayudan, la ignorancia también como que no ayuda a resolver o por lo menos encauzar, ¿no?, una posible solución a este tipo de problemas. ¿Cuál es el mayor eje de acción cuando han con respecto a las comunidades indígenas? ¿Qué es lo más agresivo a lo que se han tenido que enfrentar? Como centro de derechos, como centro, claro, como defensora de claro, de sí, dentro de derechos. tu trabajo. Ajá. Yo creo que hay muchas cosas que van reflexionando cuando tú vives, trabajas y convives con los pueblos indígenas, y tiene que ver mucho desde las reflexiones que ellos mismos hacen. En muchas ocasiones el centro es acompañante de estos procesos y son ellos y ellas quienes generan estas transformaciones propias. Yo creo que para mí, y un poco desde el análisis que hacemos desde el Centro de Derechos, tiene que ver con la devastación que se está haciendo de los territorios a nivel de los recursos naturales, de los bienes naturales, como le llaman los pueblos originarios, y que hay una clara violencia, porque para nosotras es violencia, hay una clara violencia del despojo de la tierra y el territorio, y que han sido ancestralmente de los pueblos. Ellos han vivido ahí, y si mucho de su conservación existe es por los pueblos. Entonces, a mí me parece que esta devastación que se está haciendo a nivel del agua, de las minas, de los mantos acuíferos, de todo lo que implica la biosfera, los animales, la vegetación, todo esto que para ellos es recurso, es dinero. Me parece que es una de las devastaciones más grandes que se están viviendo a nivel del mundo, y en el caso de Chiapas, por ser nosotros decimos que Chiapas es un territorio estratégico para el capitalismo por la gran riqueza a nivel de bosques de agua, de montañas, ¿no? Hay bosques de niebla, hay agua, y es muy interesante cómo, a pesar de que es un estado que tiene agua, ríos, cascadas, muchos de los pueblos indígenas no tienen agua, es decir, no tienen agua que llegue hasta sus comunidades, agua potabilizada, etcétera. Entonces tiene que ver con que hay un franco violencia directa contra los pueblos, hacia sacarlos de sus territorios, hacia desterritorializar los pueblos, porque estos son tierras que los grandes empresarios, los grandes capitales y avalados por los gobiernos, porque obviamente si no ellos no pueden entrar, es decir, avalados por los gobiernos, generan estas devastaciones. En el 2015, en este gobierno que tenemos, se hicieron
15 modificaciones legislativas, 15 reformas legislativas, lo que ellos llamaron un paquete legislativo. Son demasiadas reformas y todas las reformas en los análisis que hemos hecho con los mismos pueblos y con nosotras y con analistas y con gente experta, abogados agraristas, abogadas agraristas, todas estas reformas tienen claras líneas hacia la privatización de la tierra y el territorio y de todos los bienes naturales. Lo que yo mencionaba, agua, ríos, montañas. Entonces, es un despojo, por eso nosotros llamamos que es un despojo legalizado. Porque te dicen, cuando tú dices, bueno, estás despojando al pueblo de los ríos, te dicen, no, la ley dice que se pueden… El Estado me avala. Claro, pero entonces, claro, si hay una ley para eso, eso no significa que no sea un despojo, es un despojo legal, claro, pero al fin y al cabo es un despojo. Ahora, si por ejemplo ponemos un poco en comparativa el fenómeno mexicano respecto al Perú, hace unos años nosotros atravesamos una de las dictaduras más terribles que ha podido tener en la historia de nuestro país, donde por ejemplo se esterilizaron en contra de su voluntad a 300.000 mujeres indígenas. Y mucho de esto sucedió porque muchas de estas mujeres desconocían desde el principio que tú partes de conocer sus derechos, su cuerpo, sus libertades y deberes. Entonces, en este sentido, estas mujeres fueron víctimas de esa ausencia educativa. Entonces, ustedes, por ejemplo, ahora trasladando un poco el proceso a México, ¿hace cuánto tiempo están trabajando con las comunidades indígenas para poder afianzar el conocimiento respecto a los derechos, ya que el conocimiento que nos brindan es lo que es el discurso del vencedor, el discurso del conquistador, más no la verdadera razón de por qué se dieron las cosas? Entonces, ¿hace cuánto tiempo ustedes están trabajando en este proceso? Bien, el Centro de Derechos se constituye en el 2004 y se constituye justo por la petición de varias mujeres, de grupos de mujeres en un foro que se arma donde las mujeres hablan de las violencias que están viviendo y de las denuncias y van denunciando toda esta violencia, sobre todo como una forma de violencia que se acrecenta posterior al levantamiento armado zapatista. Entonces los pueblos se viven más violentados por la implementación de medidas de proyectos, de medidas que nosotros decimos que son formas de contrainsurgencia muy claras, a través de proyectos, a través de cooptación de las mujeres, de cooptación de líderes, entonces a raíz de este gran evento, las mujeres hablan de la necesidad de tener un centro de derechos para las mujeres, porque había centros de derechos, pero eran de manera general para hombres y para mujeres. Entonces, se crea el centro de derechos desde esta petición por varias mujeres mestizas, mujeres indígenas, y ahí se comienza todo el proceso de trabajo. Hay una amplia formación primero en todo quienes constituyen el Centro de Derechos para ver cuáles van a ser las líneas de trabajo, cómo se va a organizar, qué vamos a hacer para poder generar realmente una propuesta que posibilite transformaciones y no solo sea pues un espacio que forme y se quede ahí, ¿no? Sino que sea también un espacio de atención. Por ejemplo, hay atención a nivel de lo jurídico, a nivel de lo formativo, a nivel de lo organizativo. Otra de las áreas o nosotros le llamamos estrategias que trabajamos es la construcción de la soberanía alimentaria, que es y digo construcción porque es muy difícil llegar a una real soberanía alimentaria, pero implica un proceso de formación y de trabajo como un ejercicio de derecho a la tierra, de ir posibilitando la agroecología. Entonces, una agroecología que contemple los recursos y además que pueda mirar la producción como formas de sustento alimenticio familiar, comunitario, y no tanto como una implementación al mercado, sino, obviamente si hay excedentes pueden salir hacia formas también de comercialización en pequeño, pero el objetivo es la producción para el autoconsumo y obviamente la recuperación de semillas, criollas que existen, pero que los mismos programas y los mismos gobiernos se han encargado de promover formas del uso de semillas transgénicas, ¿no? Del uso de semillas patentadas por Monsanto y por otros grandes
empresas, ¿no? Industriales. Entonces todo esto ha posibilitado que las mismas mujeres reconozcan el derecho a la alimentación como un derecho clave y a la propia producción de esos alimentos, obviamente en pequeño, obviamente en el trabajo cotidiano. Muchas de las mujeres han logrado recuperar sus pequeñas parcelas, sus traspatios, crías de gallinas, como formas también de sustento alimentario, que al final es un derecho. Si uno no come, no vive. Exacto. Entonces la alimentación como un derecho clave, y que además muchos de los programas que el gobierno ha impulsado tienen que ver con ideología asociada a la alimentación de la agroalimentaria. Por ejemplo, a la leche, alimentos como yogur, alimentos industrializados que desde los pueblos indígenas no eran el común, pero entonces parece que la ideología es decir que esa es la mejor comida, esa sí te nutre, esa sí te hace crecer, cuando los pueblos han crecido con maíz, con frijol, con chile en el caso de México, con raíces que se van haciendo a un lado porque hay una ideologización hacia la alimentación que obviamente venden las empresas y que ellos quieren seguir vendiéndolas, ¿no? Claro, entonces, estamos hablando más o menos de que unos 50 años de industrialización, aproximadamente, en todo el mundo, ¿no? 50 y hasta 70, y eso. Esto a comparación de una alimentación ancestral, ¿no? No estamos hablando de 10.000 años, aproximadamente el hombre o las comunidades que ya se han generado tendrán un origen de unos 15.000 años, 20.000 años, que ha ido transformándose también, pero su alimentación era sana. Igual en comparativa con el Perú también lo mismo quieren hacer, ¿no? Destruir, venir y ofrecerte algo que tú ya tienes. Entonces, ¿hasta dónde llega, no, esta voracidad del capitalismo, de determinar, o sea, todo en función al poder y al dinero, ¿no? que lo genera? Y cuéntanos también, ¿qué hizo de que vengas acá y compartir tu experiencia? Bueno, compartiría primero que en el Centro de Derechos, con todo este cúmulo de experiencias que hemos ido generando, compartiendo, construyendo, hacemos muchos intercambios con pueblos indígenas, ya no solo del país, ¿no? Con otros compañeros, compañeras que están organizados en movimientos en defensa tierra, territorio, en defensa de los derechos de los pueblos, pero también de los derechos de las mujeres dentro, como parte de esos pueblos. Y entonces, y también hemos tenido o hemos compartido con pueblos de América Latina, ¿no? Por ejemplo, de Guatemala, de Costa Rica, de Bolivia, y desde nuestra experiencia, las compañeras y nosotras mismas nos entusiasmamos de saber que no solo somos nosotras que estamos luchando, que hay otros pueblos, que hay otros grupos, y que además nos damos cuenta de la realidad histórica que hemos vivido y de una realidad económica, social y política muy parecida. Entonces, yo durante 10 años coordiné este centro de derechos, y ahora, hasta hace 4 meses, desde hace 4 meses, salí un poco para hacer este viaje. Y en este viaje que ha venido desde toda la América Latina, el objetivo del mismo es compartir la experiencia que tenemos desde Chiapas, que tenemos desde el trabajo con las mujeres indígenas y campesinas, y cómo poder evidenciar o poder mirar y poder compartir que las luchas no son específicas de un lugar, es decir, que en toda la América Latina hay pueblos organizados, en toda la América Latina hay mujeres que nos estamos moviendo, y que ante todas estas formas de violencia, llámese desde el extractivismo, de los feminicidios, de la violencia sexual, las mujeres no estamos paralizadas, es decir, no estamos esperando a que a algo llegue o nos salve, o que algo llegue y nos acabe, sino que nos estamos movilizando, estamos haciendo acciones. Y mucho del objetivo es evidenciar esas acciones y además compartir con los grupos cómo le están haciendo. Es decir, nosotras tenemos estas estrategias que yo les he compartido, pero en Perú hay otras
pero en Bolivia hay otras, pero en Costa Rica hay otras, y creo que tenemos que aprender de esas experiencias. Una, porque tenemos realidades comunes, y otra, porque a lo mejor a algunas se les están ocurriendo otras que a nosotras no se nos están ocurriendo, porque me parece que tenemos que generar estrategias organizativas y solidarias con las que podamos enfrentar esta violencia tan grande, tan destructiva como la que estamos viviendo en este momento. Nosotras decimos que este es un sistema de muerte. El sistema capitalista en este momento es un sistema que está matando. Nos está matando a las mujeres, nos está confrontando y enfrentando a las mujeres, a los hombres, a los pueblos, y necesitamos, yo creo que necesitamos mirar más allá que nuestro grupo, que nuestro pueblo, que nuestra tierra o que mi casa, que necesitamos mirar más allá de a nivel de cómo organizarnos y cómo generar procesos en contra de este sistema, que además él sí está unido. Es decir, el sistema capitalista tiene muy claras sus estrategias, y además todos estos programas y proyectos que se han generado desde los grandes capitales, avalados por los mismos gobiernos y por incluso instituciones a nivel de lo internacional, como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Con todas estas políticas. Entonces, ¿cómo necesitamos, que creemos nosotras, y yo en lo específico, que necesitamos organizarnos y unir fuerzas de toda la América Latina, que además está viviendo daño permanente y que no ha parado su despojo? Cuando decimos que fuimos despojados por los conquistadores, es que no ha parado el despojo en el que vivimos, ese continúa, ¿no? Se continúa de otras maneras, se retroalimenta, se transforma, pero se siguen llevando nuestra agua, se siguen llevando nuestras montañas, se siguen llevando nuestros ríos, siguen patentando nuestras semillas, siguen patentando las aves, los medicamentos. Eso es un despojo. Tal cual. Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Ahora, yo quería, bueno, también que nos compartas con el público. En estos últimos 10 años hemos sufrido, por ejemplo, justo respecto al tema de la agenda, de lo que sucede con los pueblos indígenas acá, varias masacres de poblaciones. Una de las más fuertes ha sucedido, por ejemplo, en Bagua, que es en el norte del Perú, donde para poder concesionar a una transnacional respecto para sacar biodiesel, aniquilaron literalmente a 4.000 indígenas entre hombres y mujeres. Actualmente en la zona de Las Bambas, que es otro sitio donde hay un tema minero bastante fuerte, están masacrando a las poblaciones porque no les quieren permitir su derecho a luchar por lo que es justo, sus territorios, sus prácticas ancestrales, obviamente con sus contradicciones. Entonces, frente a esto, mucha gente dirá, bueno, ¿y Chiapas qué cosa es? ¿Dónde es? ¿Cómo queda? Porque también, pues, si alguien lee un poco, dice Chiapas, tiene que ver un poco el reflejo del movimiento zapatista. Entonces, quisiéramos, por favor, que nos cuentes qué es Chiapas, qué es el movimiento zapatista, cómo se gestiona todo este movimiento indígena que me parece tan representativo para Latinoamérica. Bueno, voy a compartir otra vez, obviamente desde los análisis que hacemos como mujeres organizadas y también desde mi propia opinión. Nosotras consideramos que el movimiento zapatista, cuando en el 94 hace pues se da a conocer y además pues hace todo el proceso de que públicamente evidencia a un Estado mexicano que parece que está adentrándose a un primer mundo y que parece que no pasa nada y que vivimos muy bien y somos todos muy felices. Y justo cuando se va a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el TLC, con un gobierno que en ese momento daba mucha prioridad a esto, el levantamiento armado evidencia toda una serie de violencias a los pueblos y al pueblo mexicano en sí, pero a los pueblos indígenas, mostrando una serie de discriminaciones, subordinaciones, un proceso histórico de empobrecimiento hacia los pueblos, y evidencia a todo el país, y yo diría a todo el mundo, que la existencia de los pueblos. Eso para mí es un despertar. Hay un despertar además de la sociedad civil. Posterior cuando todavía estaba
el daño directo de la guerra o la franca guerra del ejército del ejército mexicano, del ejército oficial mexicano contra el EZLN, es la sociedad civil organizada en marchas y movilizaciones que hace un cese, que exige un cese al fuego y respeto a los pueblos originarios, ¿no? La marcha en enero de este año, posterior al levantamiento, de cerca de 100,000 personas exigiendo el cese al fuego a un Estado mexicano que no estaban visibilizando lo que estaba pasando, es muy significativa. Yo siempre digo que hay como un despertar de la sociedad civil hacia estas problemáticas, que se veían otras problemáticas, pero no lo que estaban viviendo los pueblos, ¿no? Entonces me parece que esto es una cosa muy importante. Luego hay todo un proceso voy a hacer un resumen pequeño porque habría mucho que contar desde el proceso que el EZ ha ido impulsando. Hay un paso de donde ellos pasan lo que ellos han denominado del fuego a la palabra. Entonces hay un paso de una franca guerra contra el Estado mexicano armada, etcétera, a un proceso político, a un proceso organizativo político que transforma además la mirada del mismo movimiento zapatista a un proceso de transformación ya no solo contra el Estado, sino de su propia transformación a nivel como movimiento y como pueblos organizados, ¿no? Y entonces, bueno, se crean las juntas de buen gobierno y estas juntas son un poco los procesos de espacios administrativos, ¿no? del EZ, que posibilitan la resolución de conflictos, la resolución de problemas, pero además hay una clara cercanía del movimiento con la sociedad civil. A nivel de lo internacional, los compañeros zapatistas han tenido acciones donde ha participado 5,000 personas, 6,000 personas y de muchos países del mundo, donde posibilitan dentro de este proceso político organizado desde los pueblos, formado, etcétera, una manera de poder evidenciar y ejercer los derechos de los pueblos originarios. Es bien importante mencionar que a partir del levantamiento armado zapatista muchos pueblos originarios reivindican también sus derechos, ya no solo los pueblos de Chiapas, sino los pueblos de todo el país comienzan a evidenciar su situación y a organizarse. Y en el 2006 se construye o se constituye el Consejo Nacional Indígena, que es el consejo que organiza a todos los pueblos originarios de México. Entonces eso es muy importante, porque entonces ya no son pues los yaquis, los huirráricas, los otros pueblos, los cucapá, los pueblos de Cherán, etcétera, etcétera, ya no son solo, sino se constituyen en un proceso mucho más amplio y organizado. El CNI y el EZ tuvieron una reunión en este mes muy importante y muy significativa, y tiene que ver con ese proceso organizado además de evidenciar públicamente su existencia, las violaciones a sus derechos, el abandono en el que han estado, y generar su propia conciencia de reivindicación, etcétera, etcétera. Además de eso, hay un proceso de base de trabajo que es muy importante a nivel de los pueblos de todo el país y no solamente del EZ. Y luego, a la par, toda la participación que en el EZ ha habido de las mujeres, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas muy positivas, hay otras que todavía faltarían, dicen ellos, pues falta mucho por andar, y es verdad, pero a mí me parece que la participación de las mujeres ha sido muy importante, sobre todo a partir del 2003, en donde se construye la Ley Revolucionaria de Mujeres, y eso posibilita los diálogos de las mujeres indígenas del país. No solamente, me parece que la riqueza es eso, es decir, no solo se mueve un pueblo indígena, Chiapas, eso mueve otros pueblos indígenas de todo el país y la sociedad civil del país. Entonces me parece que ahí radica una de las cosas más importantes. A la par de este Consejo Nacional Indígena, se constituye dentro de este consejo un consejo también de mujeres.
y entonces se tienen reuniones para trabajar desde las mismas mujeres el ejercicio de sus derechos a nivel de lo individual y a nivel de lo colectivo. Entonces, me parece que eso es importante. Ahora, por ejemplo, cuando se habla del Estado Autónomo de Chiapas, ¿qué condiciones o qué significa un Estado autónomo? Porque acá lo que nos comparte es la estructuración de todo un pueblo indígena que empieza a revitalizar, digamos, sus condiciones legales, formales, jurídicas, a través de sus reivindicaciones, digamos que como una especie de plataforma frente a lo que el Estado gestiona, ¿no? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, habla del tema del Estado Autónomo de Chiapas, ¿qué significa esto? Sí. Bueno, Chiapas en sí no, cuando se refieren a Estado Autónomo, en el caso del movimiento zapatista se refieren a sus propios procesos de autonomía y a sus comunidades autónomas, no al Estado como parte de los otros estados, como la división política del país. Voy a intentar explicarlo. Entonces se refieren, en general, el Estado mexicano como país, su división política está dividida en estados, ¿no? Chiapas es uno, Guanajuato, Chihuahua, etcétera. Y los estados tienen administraciones propias. Pero cuando los pueblos indígenas hablan de autonomía, se refieren al ejercicio de sus derechos como pueblos originarios, que están avalados en el caso de México por la Constitución y que también por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en específico, bueno, la Convención contra, perdón, el 169 de la OIT, cuando refiere que los pueblos indígenas tienen derecho a su propia autodeterminación y a su autonomía, es decir, a su propia forma de justicia, a su propia forma de cultura, a su propia forma de administrar sus territorios, sus ríos, sus aguas, su montaña. A eso se refieren cuando hablan de autonomía. Y esto no quiere decir desligarse de México, por ejemplo, es decir, no van a ser un país aparte o un estado aparte. Sí, incluso ellos siempre lo dicen, queremos seguir siendo parte de México, pero desde la autonomía como pueblos originarios, con sus propias formas de justicia, porque además la ley de México, la Constitución, faculta este proceso de los pueblos. Claro. Acá tuvimos un infame presidente que dijo 4.000 habitantes de segunda no van a poder ser más que todo el pueblo peruano, ¿no? Refiriéndose a la comunidad de Bagua respecto a todas las luchas que hacían en defensa de su territorialidad, su ancestralidad y su espacio. Y el reconocimiento que tú comentas es bastante interesante que se dé en México y que pudiera haber un proceso paralelo aquí en Perú respecto a reafirmar las capacidades de los pueblos indígenas, que también el Perú es un país tan diverso, tienes los machiguengas, la gente de Bagua, tienes hacia el sur, entonces es tan diverso que definitivamente necesita ese tipo de gestión también. ¿Qué te ha motivado más para exclusivamente venir al Cusco y con todo tu saber y lo que has vivido allá, para venir a una ciudad como acá, bueno, viendo su problemática y sus contradicciones? Antes quisiera como retomar un poco lo anterior. El hecho de que esté en la Constitución mexicana no significa que se cumpla. Es decir, la Constitución lo faculta en uno de sus artículos y los instrumentos internacionales de derechos humanos son muy claros, ¿no? Pero sin embargo, el proceso que han llevado los pueblos indígenas en México, en el caso del movimiento zapatista, por ejemplo, con los acuerdos de San Andrés, que hablan de cómo los pueblos buscan esta autonomía y quieren ser reconocidos en estos procesos, eso no significa que el Estado lo haga, ¿no? Pero sí posibilita una lucha desde un reconocimiento propio. Es decir, no es que estoy buscando algo que me inventé, es que estoy buscando algo que es mi derecho, que está facultado en mi Constitución, en mis leyes, en mis reglamentos y que es además parte de un derecho internacional, ¿no? Y que México ha firmado y ha ratificado esos instrumentos. Entonces, es una doble moral totalmente. Firmo una serie de instrumentos donde reconozco los derechos de los pueblos indígenas,
y está, pero no lo cumplo, entonces pues no podría no firmar, pero firma todos los instrumentos internacionales y de formas de reconocimiento, pero luego no se cumplen, ¿no? El caso de la CEDAW, por ejemplo, la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, en donde México es firmante de la CEDAW, y que el artículo 14 de la CEDAW es un artículo, bueno, toda la CEDAW es muy importante, pero el artículo 14 habla de los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, el hecho de haber firmado y ratificado esta convención implica que tiene que haber, la convención es muy clara cuando dice que se tienen que generar procesos muy diversos, ¿no? Desde el reconocimiento de las mujeres, accionar jurídico, transformaciones legislativas, procesos educativos, instituciones que cuiden y avalen todo este proceso, pero no lo hay, ¿no? Entonces, es decir, están las firmas y las ratificaciones, pero no se cumplen esos procesos. Entonces, esto también pasa. Pero, sin embargo, faculta, o no sé si esa sea la palabra, pero permite luchas con conciencia de tus derechos, ¿no? Además, que sabes que esto tiene que ser desde un proceso propio, organizado, porque el mismo Estado por él solo, yo no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Claro. O sea, va a buscar maneras de escabullirse de esas responsabilidades que como Estado le corresponden. Ni siquiera es porque quiere ser buena persona o buena gente, es una obligación que le compete, ¿no? Claro. Pero que no se cumple. Y digamos, dentro de esta organización, ¿cuáles han sido los mayores logros que han podido sentir de manera, por así decirlo de una forma no tangible, respecto a las mujeres indígenas que han empezado a han tenido la posibilidad de acceder a sus conocimientos, a sus derechos? Yo voy a remitirme un poco a lo que las compañeras van diciendo, ¿no? Las compañeras, en el caso con las que nosotras trabajamos, mayas, cuando hablan, tienen en sus idiomas y en su forma de hablar unos discursos muy interesantes y que no solamente implican palabras, sino implican conceptos. Es decir, una palabra en su idioma puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, ellas dicen que cuando todo este trabajo ha permitido que ellas puedan, dicen, hablar y dar mi palabra. Entonces, dar mi palabra no es solo hablar. Dar mi palabra implica decir lo que yo siento, decir lo que yo pienso, y además implica existo, y entonces tengo ideas, y entonces puedo hablar y puedo decir. Eso por un lado. Y otro elemento que también ellas refieren mucho es el cómo implica posibilidades de igualdad. En celtal hay una palabra que es pajal, que significa parejos, y mapajal significa disparejos. Entonces, ellas no hablan, por ejemplo, en su idioma más de igualdad, que en el español pues es como lo que más referimos. Ellas hablan de mapajal, queremos ser pajal, queremos ser parejos con los hombres. Y entonces luchar juntos, pero obviamente luchar juntos desde un reconocimiento de nuestros derechos mutuos, ¿no? No se puede luchar siendo tú más y yo menos. Eso Claro. no es una lucha, Porque eso. hay como que en esos últimos movimientos como que a veces da la pincelada, ¿no? De que hay contradicciones en que parece un movimiento separatista de solo mujeres, a un lado los hombres, pero qué interesante la propuesta de poder luchar juntos, ¿no? Claro. Pero esta lucha tendría que ser desde el reconocimiento de ser iguales. Si no, es una lucha francamente desigual que no va a tener funcionalidad, ¿no? Entonces, ellas son muy claras en ese reconocimiento que necesitan, que requieren, que exigen, que buscan, que trabajan en igualdad de género, es decir, con los hombres como mujeres, de clase, entre pobres y entre ricos, y de etnia. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, dentro de los discursos que mencionaban las mujeres zapatistas, ellas hablaban de la triple discriminación, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Es decir, hay una reivindicación. Ay. Salud. Gracias. Hay una reivindicación desde el género, la clase y la etnia. Es decir, no solo es la igualdad de género. Sí, es verdad que queremos tener los mismos derechos, ser reconocidas,
pero también de clase, a nivel de la economía, a nivel de los recursos, a nivel de acceso a los recursos, y también en el caso de las mujeres indígenas de etnia. Claro. Y ahora, digamos que, bueno, el Perú, como conversábamos hace un rato, tiene bastantes matices. Es interesante saber cómo va el proceso mexicano. ¿Cómo ves tú, cómo percibes, bueno, con los pocos lugares que has podido ver y compartir el fenómeno aquí en el Perú? ¿Tiene sus analogías, tiene sus parecidos al proceso mexicano? ¿Hay todavía abismos, hay cosas que zanjar, cosas que acercar? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, comparto que en este caminar que hemos venido como haciendo a nivel de los diferentes países, hemos podido trabajar, analizar, dialogar, convivir, comer, conocer diferentes grupos de mujeres, y es muy interesante y es muy enriquecedor cómo lo que yo te decía, ¿no? Las mujeres no estamos paralizadas. Es decir, hay procesos formativos y organizativos a nivel de la salud, de la educación, de la agroecología, de las economías que incorporen a la vida de las mujeres. En Nicaragua, por ejemplo, conocimos grupos de mujeres que ellas están diciendo, este sistema capitalista y en esta economía nosotras no estamos reconocidas, y ellas están construyendo formas de economía alternas, donde las mujeres accedamos a los recursos. Las mujeres somos la población más pobre del mundo, la más violentada y la más pobre, y eso tiene que transformarse, si no, no hay una verdadera transformación. Es decir, las transformaciones son a nivel de lo económico, de lo político, de lo relacional, de lo simbólico, del amor, de la sexualidad, pero la economía es muy importante, sobre todo en con este sistema capitalista que se sostiene del trabajo de las mujeres. Es decir, el cuidado, por ejemplo, el que las mujeres cuidemos y no haya a nivel de reconocimiento, no solamente un pago, no haya reconocimiento, eso sostiene un sistema. No necesita los hospitales, hay una enfermera y está la mamá y el hermano cuidando y la hermana cuidando al enfermo, eso le quita dinero, le hace que el Estado gaste menos, ¿no? Entonces los estados y el sistema capitalista se sostienen del trabajo de las mujeres. Entonces, a lo largo de este proceso hemos visto que las mujeres estamos cuestionando todo esto, analizando todo esto y buscando transformaciones. En el caso del Perú, por ejemplo, para ir a tu pregunta, ayer estuvimos con una mujer maravillosa, de una riqueza y de una conciencia muy, muy importante, que han construido un mercado, que han construido una feria de intercambios de productos que ellas producen. Es una mujer indígena y se han organizado con otras mujeres indígenas a nivel del país y han construido este espacio de intercambio, pero no solamente, ella decía, no solamente es producir para comer, sino es producir para alimentarnos bien sano, pero además para también tener recursos para vivir. Y ese solo hecho dota a las mujeres de reconocimiento y ya no solo a nivel de ellas, es decir, yo puedo mantenerme, yo puedo vivir. Históricamente hemos sido las mantenidas, ¿no? Es decir, alguien te casa para que alguien te mantenga. Cuando una mujer ve pues que no necesita que la mantengan, que puede mantenerse, puede trabajar. Hay un proceso de conciencia muy importante y de transformación, pero también de aporte a la economía familiar, de aporte a la economía social y de aporte a la economía de un país, ¿no? Es decir, si ellas producen, ellas están aportando a la economía de un país y luego a la de su familia y luego a la alimentación. Entonces, ella hablaba cómo a raíz de esto, de este proceso que ellas han ido impulsando, ellas se han sentido más fuertes y han podido evidenciar la violencia, denunciar las violaciones a sus derechos, a sus cuerpos y las violaciones que se cometen contra sus pueblos originarios. Claro. Entonces, ¿cómo es una cadena que va posibilitando? Con ella estuvimos justamente directamente en el mercado, que es muy bien organizado, y a la par compartimos con otros grupos, con las compañeras de Ni Una Menos. Tenemos además otras nuevas entrevistas porque recién llegamos acá, y lo que hemos visto es cómo las realidades de la América Latina son muy parecidas, con toda la posibilidad de que es muy probable que me equivoque. Yo identifico 3 líneas.
que son el despojo de la tierra y el territorio a nivel de toda la América Latina. Es decir, los ojos de los poderes, los ojos de las empresas, los ojos de estas grandes corporaciones están en América Latina, porque hay agua, porque hay ríos, porque hay montañas, porque hay mano de obra barata. Entonces, eso ya nos coloca en posiciones de mucha desventaja, porque a estos procesos capitalistas no les importan las personas, importa para lo que sirven, y si son desechables, pues mucho mejor. Entonces, esa condición ya nos hace muy similares. La otra son todos estos gobiernos, y aquí no conozco mucho el proceso, pero en su mayoría la característica son gobiernos al servicio del capital, ¿no? Que posibilitan leyes, que posibilitan formas de extracción, que facilitan estos procesos y que no miran el bienestar de su propio pueblo, y ni siquiera el de ellos mismos, porque al final serán afectados ellos, sus familias y la vida humana en general. Es decir, si no hay agua, si no hay montañas, si no hay comida, si no hay río, si no hay aire, ¿de qué vas a vivir? Al final es una cuestión de vida. Claro. ¿No? Y creo que esto no se está poniendo, es decir, la vida no es lo que están privilegiando los gobiernos, están privilegiando el poder, el dinero, la mercantilización. Hay una lógica de poder y no una lógica de vida. Claro. Y esto es otra cosa que nos evidencia, nos hermana, y obviamente nuestra historia. Es decir, tenemos que tener memoria histórica. Nuestra historia es una historia de saqueo, de dolor, de violencia. Pero que también es verdad que dentro de eso hay cosas que recomponen la vida. También hay una riqueza a nivel de nuestras culturas, de nuestros idiomas, de nuestras comidas, de nuestras costumbres. Es decir, que tendríamos que retomar eso para de ahí sacar la fuerza. Y yo creo que eso es uno de los ejemplos que nos dan los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas desde sus procesos organizativos, como tú decías, con cosas buenas, con otras que en ocasiones no son tan buenas, o que hacen alianzas con quienes no debieran, etcétera, están posibilitando construir formas de vida que recuperen, y no solo recuperen, porque no todo lo que había antes era bueno, transformen y reivindiquen y construyen nuevas maneras de vivir la vida diferente. En Celtal hay un término que es muy bonito y que es muy revelador, que es el Lequil Cuslejal, que significa la vida digna, la vida buena, la vida buena para todos, pero no solo para mí, sino para la vida, la gente que habita el mundo, ¿no? Entonces, el Lequil Cuslejal, dicen las compañeras, sería la vida donde todos podamos vivir. Y eso significa personas, plantas y animales, ¿no? Es decir, cómo sin eso la vida no puede existir. O sea, la vida no podría existir sin el agua, sin las plantas, sin los animales. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de los pueblos, esa relación con la tierra, pero además yo creo, y este es muy mi particular punto de vista, que no solamente es recuperar lo de antes, hay que recuperar lo bueno, lo que fue malo no hay que recuperarlo, claro, eso hay que dejarlo. Paso del proceso histórico, ¿no? Exacto, pero hay que construir también otras cosas, y eso no solo es desde los pueblos indígenas, es desde las ciudades, desde los colectivos, las comunidades. No solo es la comunidad indígena, en las ciudades puede haber comunidades familiares, comunidades de amigos, que también reproduzcan formas de alimentación y formas de vida. También como tribus urbanas también dentro de esa organización, por supuesto que sí. Exacto. En el mundo andino también tenemos esas tres frases, ¿no? El Llanca, el Yacha y Munay, ¿no? Que es el buen saber, el buen hacer y el buen vivir. Y justo esto también relacionado con el cosmos, que la gente del Ande cree y considera muy importante, y en este sentido la consideración tremenda que se le da al rol de la mujer. En muchas comunidades indígenas que he tenido la suerte de estar, cuando un hombre no tiene pareja le dicen Huachacari, que significa hombre pobre, pero el pobre no porque no tiene plata, sino porque no sabe tratar y cuidar bien a su compañera para que trabaje con ellos juntos, ¿no? El hombre remueve la tierra con la chaquitaje y la mujer pone la semilla. Entonces es ese compartir también. Claro, justo hablando del convivir bien,
el término causai, ¿no? También en el quechua, que es el buen vivir. Ajá. Y bueno, como también tenemos que respetar la casa donde estamos y a los amigos que apoyan, nos iremos a una pausa comercial. De paso así nos damos un respirito porque la conversa está súper interesante. Entonces, Juanito, adelante. Volvemos en unos minutitos con esta hermosa entrevista. Volvemos con Alma, con el Guasi Ores y conmigo más. Histórica del Perú celebrará el grandioso aniversario artístico de nuestra incomparable cusqueña de oro, la palomilla Rosita del Cusco. Solo estás sabiendo. Martes primero de noviembre en el mercado de productores San Jerónimo Cusco. Junto a ella Robert Pacheco y los imbatibles ídolos chancallanos. La nueva princesa. La cama de un hospital. Loli Sala. La orquesta que me va a acompañar. Raquel Delgado. Esos juramentos. Rolly, el príncipe corazón. Rosy Monroy. Las encantadoras Sirenitas del Sur. Liberados del Cusco. Desde las 2 de la tarde. Ya no puedo soportar. Martes primero de noviembre en el mercado de productores San Jerónimo Cusco. Ahí estaremos contigo, cusqueña de mi vida, cusqueña de mi corazón. Y con la garantía de Machu Picchu Producciones Perú. Petromundo, un mundo en combustibles con el mejor servicio en microfiltrados al 100%. Tenemos para el amigo del volante gasolina de 84, 90 y 95 octanos, petróleo diésel, servicio de cambio de aceite, engrase y pulverizado en general con los mejores productos para su vehículo. Ubícanos en Alameda Pachacútec, esquina con Avenida Ejército, teléfono 23 20 51, Avenida Infancia, esquina con Avenida La Paz, teléfono 22 45 51, Huanchac, y en la variante carretera Cusco, Urubamba a Bancay, kilómetro 2,5. Y ahora, Petromundo tiene gas licuado GLP, solamente en Alameda Pachacute con Avenida Ejército. Petromundo, un mundo en combustibles. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Academia Master, éxito arrasador. Cusco lo sabe, yo Hinojosa Arteaga ingresé a Medicina Humana y soy un tigre de la máster. Gregorio Bautista, ingresé a Medicina Humana y soy un tigre de la máster. Lo sabes, David Díaz Monge, Ingeniería Civil y soy un tigre de la máster. Cusco lo sabe, Henry Guzmán Vargas, ingresé a Ingeniería Civil gracias a los tigres de la máster. Cusco lo sabe, William Guaraya, ingresé en Segunda Economía y soy un tigre de la máster. Derecho, Chilo Julio Ronald. Evelyn Chatat, Contabilidad, gracias a los tigres de la máster. Melgris Torres, ingresé a Psicología, soy de la máster. Los Tigres, Avenida Collasuyo, tras de la USAC.
Bueno, y seguimos acá con esta excelente entrevista a Alma Padilla, nuestra hermana y compañera de nuestro querido México. El Perú tiene una influencia bastante interesante respecto a la cultura mexicana. Hay muchas cosas que son bastante parecidas. Y bueno, y también otras que parece que fueron una herida abierta en toda América Latina, ¿no? Entonces, respecto, por ejemplo, al tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, ¿cómo las comunidades indígenas entienden este fenómeno? Porque algunas comunidades es parte de su culturalidad permitir cierto tipo de agresiones. ¿Cómo empiezan a gestionarse estas cosas en estos últimos años con el trabajo que están haciendo con la defensa de los derechos de la mujer? Bueno, hay como cosas como muy significativas en relación a esto, ¿no? Compartirles que en el caso de Chiapas, el índice de violencia contra las mujeres es muy alto, ¿no? Y en el caso de México se creó, hay una ley que es una ley federal que es contra todas para una vida libre de violencia para las mujeres, y esta ley faculta que cuando en un estado la vida de las mujeres está en peligro, se puedan generar una alerta de violencia de género. Entonces, en el caso de Chiapas, las mujeres organizadas hicimos la solicitud de alerta de género y documentamos 85 casos en el 2014, que fue cuando hacemos la solicitud de alerta de género. Documentamos estos casos y solicitamos la alerta de género. Para ese tiempo también, en el 2012, sesionaba el Comité CEDAW en Nueva York, y México presenta, todo el Estado de México presenta 22 informes sombra. Los informes sombra se llaman así porque son los informes que le hacen sombra al Estado. Cada Estado que ha firmado y ratificado la CEDAW presenta un informe al Comité de la CEDAW, y entonces, a la par, las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de la sociedad civil, presentan su propio informe. Entonces, en su mayoría, pues no coincide con el que presenta el Estado. Entonces, en el caso de México, se presentaron 22 informes sombra, son muchísimos. Y la mayoría hablaban del alto índice de feminicidios en sus propios estados. En diferentes. En el caso de Chiapas, la respuesta ante esta solicitud de alerta de género que yo comentaba fue que no se otorgaba, porque no se podía evidenciar que hubiera peligro contra de las mujeres por esos casos, ¿no? En pocas palabras, que eran muy pocos. Y que además no todos eran feminicidios, no todos estaban bajo esa línea, etcétera, ¿no? Entonces, nosotras, las mujeres organizadas en Chiapas, decidimos que no íbamos a esperar a que el Estado nos autorizara una alerta de género, y nos declaramos y constituimos le denominamos Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. Y entonces nos declaramos en alerta permanente, evidenciando, denunciando las violencias que se cometían, los diferentes feminicidios, y muchos de los casos que para nosotras son feminicidios porque tienen una hazaña en cómo se asesina a las mujeres, porque tienen características muy específicas de sexismo, de violencia de género. El Estado no las cataloga como feminicidio, sino habla de un asesinato, de un homicidio, de un suicidio. Muchos incluso han sido como suicidios, cuando tienen claras muestras de feminicidios. Sin embargo, la cantidad es muy, muy baja. Por ejemplo, hay un observatorio nacional de feminicidio en México, y entre el 2012 y el 2014, en el último informe que hace el observatorio, denuncian cerca de 5,000 casos en todo el país. Wow. En todo el país. De esos, solamente 613, una cosa así, son catalogados como feminicidios. Es decir, más o menos el 15%. Entonces, te habla de
nuevamente de formas de violencia muy marcadas por los estados, por el Estado mexicano en específico, donde oculta esta violencia contra de las mujeres y además no hace lo necesario para que esto pare. No hay procesos de educación, no hay una buena salud, no hay una buena forma de alimentación. Todo esto nosotros le llamamos violencia feminicida. Es decir, el feminicidio es la culminación, ¿no? Es decir, ya ahí ya no hay más nada, a la mujer se le asesina. Pero el feminicidio no comenzó así. Es decir, hay todo un proceso de violencia feminicida que lleva al extremo que es la muerte y el asesinato de las mujeres. Entonces, cuando nosotras hablamos de la violencia feminicida, reconocemos sí la violencia que hacen los hombres desde sus procesos de educación, de cultura, contra las mujeres, porque el 90% de los feminicidios son cometidos por hombres, pero también el proceso que se da del mismo Estado cuando no faculta formas de educación en los niños para generar procesos de respeto y de igualdad desde temprana edad. Es muy interesante cómo nosotras decimos, toda la vida nos separa, ¿no? Los niños se sientan acá, las niñas se sientan acá, el salón de niños, el salón de niñas, los niños juegan una cosa, las niñas juegan otra. Cuando llegan a edad donde viven juntos, no hemos aprendido a vivir juntos. Siempre nos han separado. ¿Cómo queremos vivir desde este proceso? Entonces tiene que haber realmente una transformación muy de fondo y tiene que ver también con las economías. Entonces tiene que ver con cómo se ostenta el poder, por qué solo se ostenta en los hombres y cuando hablo de poder no me refiero a un poder de vida, a un poder que permita las relaciones desde la igualdad. Entonces, ¿cómo a nivel de la educación no hay nada que sostenga todo esto? Y tampoco a nivel de las leyes. Entonces, muchas leyes están en letra, pero están escritas, pero están en letra muerta, ¿no? Cuando se dice hombres, y nuestro artículo 4º constitucional dice hombres y mujeres somos iguales. Pues sí, somos iguales ahí, pero en los hechos no somos iguales. No ganamos lo mismo, no se nos dan los mismos trabajos, no tenemos los mismos niveles de estudio, no tenemos las mismas condiciones, entonces eso es letra muerta. Tendría que hacerse realmente acciones que transformen las ideologías, los pensamientos, las relaciones, el amor, ¿no? Cosas como el amor muestra claras formas, estas concepciones de amor romántico tan marcadas tienen que transformarse. De esa manera no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces todo eso tiene que ser desde muchos niveles, desde la familia, desde las mismas personas, pero el Estado tiene una gran responsabilidad, porque en su mayoría luego los estados se exculpan, ¿no? Pues es que así se lo enseñan en su casa, pero el Estado también puede actuar por omisión. Es decir, tiene que generar procesos, claro, ¿no? Digamos que el Estado pone la base social para que la familia se desarrolle, ¿no? No se le puede echar la culpa de toda la familia. Y de todas maneras, ¿cómo se replantean estos espacios y los roles como hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, mi papá me contaba que hacía algunas generaciones, si uno como hombre entraba a la cocina estaba muy mal visto, ¿no? O si una mujer aprendía a manejar o a hacer actividades de hombres también. Entonces, creo que también el tema del rol, cómo nos hacen pensar a hombres y mujeres desde un punto de vista machista, ¿no? Entonces se replantea bastante el tema del rol, que termina siendo un fenómeno cultural. Claro, y que se vuelve parte de nuestros procesos de pensamiento y de ideologías, ¿no? Las mujeres son para esto, los hombres son para esto, los hombres juegan así, las mujeres juegan así. ¿Cómo ir retransformando todo? Claro. Todo esto. Si jugamos a las muñecas, no te molestes, es parte de replantear las cosas, Alfredito. A mí me encanta jugar a las muñecas. Claro, eso por ejemplo, o sea, ¿por qué desde niños se transmite ese juzgamiento? Desde niños, o sea, no, los niños no juegan con esto, las niñas no juegan con esto. ¿Por qué? O sea, yo una vez vi, o sea, un niño pequeño jugando con unas muñecas y les hizo sentar y la gente miraba de lejos y empezaban a comentar, ¿no? Pero nadie se acercaba y no le preguntaban. Y una de las profesoras se acerca y le pregunta, ¿y a qué estás jugando? Ah, no, son mis alumnos. Sí, o sea, cualquiera, lo primero que piensa, no, el papá, que galtecito, nada. Él era profesor de matemáticas, y era una cosa alucinante, pero era súper interesante. Claro. El niño es un papel blanco y está limpio, ¿no?
Hay niñas también que les encantan los carritos, los carros. claro. Es una cosa tan, o sea, para jugar cualquier cosa, o sea, no entiendo. Otra cosa también que se ha condicionado siempre a tener juguetes. Pero, o sea, ya no hay, antes te tenías que fabricar tus cosas, y eso también es un conocimiento ancestral, o sea, claro. Tú para jugar, o sea, no ibas y sacabas tu caja y jugabas, tenías que ir a la montaña, agarrar varias cosas, construir, o tu papá iba contigo, tu papá, tu mamá iba contigo, construían, y de ahí ya tenías algo con que entretenerte, ¿no? O ciertos espacios de juego, por ejemplo, donde es para niños y niñas, ¿no? Recuerdo que habían juegos, por ejemplo, batas, ese tipo de cosas, donde jugaban hombres y mujeres, y solamente las chicas eran más interesantes porque eran más ágiles que los hombres, ¿no? Ah, no, yo de flaquito era bien. Sí, a mí sí, tal vez es ¡pah! La bola en la cabeza, en que las chicas ya estaban de vuelta. Y que puede incluir a las mujeres y a los hombres en espacios que puedan desarrollarse de manera activa, sin ese castramiento que tiene que estar relacionado con el tema de rol, ¿no? Eres mujer porque tienes que hacer esto, porque tienes que casarte, conseguir tu marido con plata y aguantarle todo, ¿no? Y tú, hombre, tienes que tener plata para tener una mujer como sinónimo de tu propiedad y bien social. Alma, y me imagino también que en algún momento te habrás encontrado, ¿no? Porque el machismo, por ejemplo, en términos generales, está ejercido muchas veces por las propias mujeres. ¿Qué podrías, o sea, me imagino en tu experiencia habrás tenido muchos encuentros de este tipo, ¿no? Sí. Como a veces vamos en el carro así y las propias mujeres dicen, no, la que maneja seguro es mujer. Claro. Digo, oye, pero no entiendo. Claro. Entonces, ¿qué mensaje podrías brindar para... El objetivo tal vez no es cambiar, ¿no?, su forma de pensar, sino tal vez a modo de consejo? ¿Qué les podrías compartir? A ver, híjole, yo no me atrevería a dar ningún consejo. Yo más bien lo que estaba pensando ahora que ustedes hablaban era que yo creo no solamente se trata de cambios de roles. Es decir, no es solo ahora unos hacen una cosa y otros otra. Eso es importante, es decir, pues sí, que los hombres ahora barran y que también cuiden a los hijos, es importante. Pero no es solo eso. O sea, necesitamos cambios mucho más amplios, necesitamos cambios estructurales, necesitamos cambios de posición y de situación de las mujeres. Si solo cambian los roles, y entonces ahora pues tú lavas y tú también, y pues va a estar bien, nos vamos a ayudar, ¿no? Tú lavas los trastes, otro día yo, eso va a estar muy bien, pero eso no cambia la base. Lo que necesitamos son transformaciones nosotras decimos, de posición de las mujeres, de cómo las mujeres son parte de este mundo y por lo tanto se requiere de su participación en este mundo en todos los niveles, económicos, políticos, sociales, relacionales, simbólicos. Es decir, los simbolismos son muy importantes, ¿no? Sí, yo puedo decir, es que yo le ayudo a lavar. Pues ya de ahí ya está medio mal, porque no es que le ayudes, pues tú también comiste. Es decir, tendríamos que hacer cambios más profundos donde las mujeres, desde nuestro símbolo, no se nos considere menos. ¿No? Porque de antemano está metida esta parte de la inferioridad. Es decir, sí, pero bueno, sí gana bien, hasta es lista, ¿no? Pero no es eso, tendríamos que hacer transformaciones. Hay un autor que se llama Bourdieu, que él dice que una verdadera transformación de las mujeres tendría que ser desde transformaciones de una verdadera revolución simbólica. Es decir, que transforme todo lo que hemos concebido de lo que son las mujeres y de lo que son los hombres, porque pareciera entonces que las que tendrían que cambiar son las mujeres o los simbolismos solo desde las mujeres. No, tendríamos que cambiar todos los simbolismos de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre, porque está tan marcado lo que implica ser hombre que el niño no nace y ya le construimos toda la vida. Se va a vestir así, va a ser así, va a jugar esto, y el niño ni ha nacido. ¿Por qué? Porque hay todo un imaginario y un simbolismo ya marcado que se ha venido generando por años y años y años. Entonces, sí tendríamos que hacer transformaciones mucho más amplias, ¿no? De la posición de las mujeres en el mundo y, obviamente, de la situación. Cuando me refiero a posición, me refiero a cambios estructurales, de mero abajo. Cuando me refiero a situación, me refiero a
cómo vivimos, qué comemos, dónde estamos, qué vestimos, cómo hablamos, si también reproducimos la violencia, que seguramente lo hacemos. Entonces, eso sería lo visible, pero las transformaciones tienen que estar más en la profundidad de cambios ideológicos y de cambios de situación en la estructura de la economía y del poder. Y cuando uno dice poder no quiere decir yo voy a mandar y voy, no, el poder está en todos lados, ¿no? El poder hacer un programa de televisión, el poder decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, sobre mi placer, sobre mi decisión a la que yo me refiera. Y eso tendría que transformar también a los hombres, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy importante donde los hombres, muchos lo hacen, pero muchos otros tendrían que incorporarse para generar transformaciones propias de sus propios simbolismos como hombres, porque este sistema no solo está afectando a las mujeres, los hombres se están matando entre ellos, los hombres están metidos en el narco y se están devastando la vida. Eso me parece que tampoco es muy bonito. Sí, pues. Entonces, creo que tendríamos que reconsiderar la vida desde otros espacios y reordenarla también desde otras maneras. Y eso implica a la humanidad entera. Es decir, no solo las mujeres luchando para que decidir y accionar sobre su propia vida, sino los hombres reflexionando por qué ellos han tenido esa carga social y ese poder histórico. También tendríamos que partir de hacer esas propias transformaciones. Y hay grupos muy interesantes de trabajo de hombres reflexionando sobre su ser masculino, porque al final también, aunque tengan una hegemonía masculina y un poder que es evidente, ¿no? Yo siempre, cuando estoy en talleres, siempre digo, ¿quién se va a quitar de la silla más cómoda? Yo no. Si a mí me tocó la cojinada y acomodadita, pues difícilmente me voy a parar, claro, como la de él. Claro. Entonces, si no es, tenemos que movernos y aprender a movernos hasta de la silla cómoda. Es decir, ¿por qué a mí me tocó la silla más cómoda y a esa pobre le tocó el suelo? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, pues nos vamos a seguir quedando en el lugar cómodo, de la silla cómoda, y que a la par no es tan cómoda, porque al final también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Claro, y que la excusa no sea, no sabía, ¿no? En un punto puedes saber, tal vez en un inicio, pero después ya despiertas tu conciencia de grupo, que no solo eres tú, sino tienes a tus vecinos, tienes a tu propia familia, porque muchas veces terminamos siendo verdugos de nuestras propias familias, ¿no? O sea, si aprovechándonos de qué sé yo, de cualquier situación que se aparezca, ¿no? Y eso lo hemos visto en un montón de ámbitos, ¿no? A veces ese tema de la propiedad también, que otra vez recae en eso, que es recontra conocido, pero sí, ¿no? O sea, ubicarnos, pero de manera, por así decirlo, tal vez, de manera natural, ¿no? Como seres humanos. Más, ¿no? Y construir, ¿no? Desde ese lado, porque es lo que planteabas ahorita, eso, o sea, muchas veces, al menos en el Perú, porque es un país, debería ser un país criollo, musical y gastronómicamente, pero es más criollo a veces por las mañas que tiene. Entonces, no, pues es que si a mí me tocó y aquí se les dice piña pues a los demás, ¿no? Y eso como que se está volviendo costumbre, ¿no? A mí me han llamado, a mí me han servido primero, qué sé yo tengo igual la silla más cómoda, piña a los demás, no sé, no me interesa. Y al que se baja de esa silla, oye, ¿qué le pasa a este hombre? Está loco. Tuvimos a un alcalde del Cusco que era un honorable cusqueño, al punto de que casi lo nombraron el Coscoruna, porque él tenía las posibilidades de ha podido postular hasta la presidencia, pero él ha hecho un trabajo poco a poco, llegó a un escaño en el Congreso, pero igual, o sea, nunca encontrabas un objetivo de ambición, ¿no? La mayoría decía, no, yo termino con mi banda presidencial y qué sé yo. Y él tenía un montón de gente que lo apoyaba, ¿no? Y él igual comenzó desde siendo abogado, dando
defendiendo acciones de organizaciones que no tenían de dónde sacar el recurso para pagar un profesional. Entonces eso la gente fue conociendo, él fue construyendo. Muchas veces también pasa que a veces a estas buenas personas el tiempo se los lleva más rápido, ¿no? Pero nosotros creo que podemos tomarlos como ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de ejemplos en la historia, en el mundo, entonces creo que son buenos referentes, ¿no? Como decías también, pueden tener cosas malas y buenas, entonces hay que rescatar lo bueno de lo que sea, ¿no? Porque también la historia no es, o sea, de nuestros propios pueblos, su historia no es de color blanco, ¿no? Como una paloma, ¿no? Entonces, a veces la evolución del hombre ha estado de la mano con esta sed de violencia y de poder, ¿no? Pero si ahora ya tenemos la capacidad de discriminar eso, creo que es momento de hacernos responsables de esa evolución y ya pues, y crecer, ¿no? Crecer juntos, que creo que sería mucho más beneficioso hasta para los propios capitalistas, o sea, habría más trabajo, sería más equitativo, qué sé yo, todos podrían comprarse su carro al año como ellos lo quieren, o van a comprar igual, pero no va a haber la necesidad de explotar. O sea, estamos llegando a un punto de una sobre explotación. O sea, ya no hay miedo a nada. O sea, uno piensa de que antes se escondía, ahora con el tema del internet, ahora todo se ve, pero tampoco no hay ningún cambio, entonces algo más tiene que pasar. ¿Cómo sientes tú las perspectivas de las comunidades indígenas y las mujeres que están formando? Porque cuando hablamos de 10 años, hablamos de chicas que empezaron a saber sobre sus derechos a los 16 años, actualmente deben tener 26, deben ser algunas madres, otras no, con diferentes caminos. En estos 10 años, ¿cómo sientes que es un poco el análisis, digamos, y después cómo sientes que va creciendo la perspectiva en un mediano plazo de estas mujeres empoderadas y poderosas, en el simple hecho de conocer sus deberes, sus derechos? Bueno, yo creo que hay como muchos elementos, ¿no? que permiten ir analizando como hacia dónde va. Y uno tiene que ver con que hay un reconocimiento de sus propios saberes. Yo recuerdo muchos de los primeros talleres que trabajábamos, había mucho este discurso de es que yo casi no sé, es que yo casi no sé nada, es que no voy a saber, no voy a aprender, porque hay una educación, ¿no? Para no ser, para no estar, para no evidenciar, para no decidir, para no saber. Y eso no solo le pasa a las compañeras indígenas, eso nos pasa a las mujeres, muchas de las mujeres en general, no puedo decir que a todas, pero muchas, sobre todo a las mujeres pobres, ¿no? Donde te han educado para no ser, para no saber, para no existir. Y eso tiene que ser un proceso de reivindicación de yo sí sé, yo puedo saber, yo puedo decidir, yo puedo replantear y soy una sujeta de derechos. Entonces, me parece que ese es uno de los elementos claves. Cuando tú ya te consideras como una humana con derechos, no que te están haciendo un favor, no que el presidente o el gobierno te hizo el favor de ponerte un hospital para que tú vayas, es tu derecho y pagas tus impuestos y ese señor fue elegido para que él haga todo eso, eso te posiciona en otro lugar. Es decir, no hay pues sí, es que, nos hicieron el favor de un hospital. Pues es que no es un favor, es que es tu derecho a la salud, por el hecho mismo de ser una humana. O al ejercicio mismo, ¿no? Que una cosa son los espacios y lo que le compete al Estado a nivel de estructura, y la otra también son las acciones de las personas, ¿no? Yo puedo tener el mejor hospital, pero no me cuido mi salud. Entonces implica el ejercicio implica eso, implica el reconocerte como sujeta de derechos y practicar tus derechos, ejercer tus derechos. Y eso implica, en el ejemplo de la salud, cuidar tu salud, pero además exigir la estructura que posibilita parte de esa salud. Entonces, cuando las mujeres se consideran sujetas de derecho, hay una transformación muy importante porque dejan de mirarlo
como un favor para convertirse en una práctica, y en una práctica que las considera como ciudadanas. Eso es muy, muy importante. Y luego de ahí se derivan otros elementos como pues la autoestima, el poder, la fuerza interna, el dejar de considerarte subordinada, ¿no? La subordinación es creer que esa discriminación que vives te la mereces. Es decir, cuando hablamos de hay unas subordinaciones, es que yo sí creo que soy menos, que no puedo, y entonces se pasa a un proceso de fuerza. Y con esa fuerza puedes hacer muchas cosas. Organizarte con otras mujeres, luchar por tus derechos, exigir, transformar, cambiar a ti misma, cambiar tus relaciones afectivas, amorosas, relacionales, ¿no? Que no reproduzcan la violencia y que te puedan permitir vivir de manera diferente, ¿no? Concebirte como un ser íntegro que no necesita de otra persona para vivir, que quieres otra persona para vivir, es muy diferente, pero para vivir no la necesitas, tú tienes tu propia respiración, tu propio pensamiento, tus propias ideas, ¿no? Y no reproduces estas canciones de sin ti no respiro y me muero, pues no. Habría que quemar, ¿no? A todos esos compositores que las ponen a las mujeres en una situación dramática, ¿no? Todas esas novelas ahí al fuego. Que a la vez reflejan de algún modo un sentir popular erróneo, porque, o sea, por ejemplo, es común, ¿no? Escuchar de que el amor duele, el amor engaña, el amor mata. Pero no, pues lo que pasa es que a veces nos falta comprensión lectora, creo, o usar simbolismos, ¿no? O dejar de hipotecarle tu felicidad a alguien, ¿no? Claro, ¿no? O sea, de hecho, el amor en realidad nunca va a ser para destruir, pues siempre exacto, va a ser para... Y si destruye, simplemente no es no amor, es amor, pues, son claro. Cualquier obsesión, falta de que venga el papá y te meta una cafeteada, ¿no? Para hombres y mujeres también. Claro, no, eso es cierto. Y además, desde todas las formas de amor, ¿no? Porque puedes amar a un hombre, a una mujer, a tu mascota, es decir, claro, a la naturaleza, a las montañas. Entonces, ¿cómo se conciben estos claro, procesos nos relacionales? Han vendido una sola forma de amor, por ejemplo, en la cual es tú emparentado con una persona de manera sentimental y con la cual ya vas a morir. Y el azote de por medio. Claro, pero claro. O sea, eso, ¿no? Y encima que sea para sufrir y que sea dolor y claro, un montón de cosas, pero como tú dices, lo has explicado, ¿no? La naturaleza nos ama, porque si no, no nos aguantaría tanto. Y creo que lo que mejor nos toca es amarla y compartir, ¿no? Y cuidarla en este caso, ¿no? Cuidar nuestras tierras, cuidar a la naturaleza es también cuidar al vecino. Ver por sus necesidades, ayudarle a resolverlas, enseñarle si no sabe. Es tan... Nosotras, cuando hacemos los análisis con las compañeras, siempre decimos que es como que el sistema capitalista se mete también en nosotras, se claro, mete en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque esta concepción del poder y de la mercantilización no solo es con los bienes, es con las relaciones y con las personas y con el amor. Entonces, el pensamiento desde esta concepción de poder de los capitales se va a todos lados, se va a los objetos, pero también se va hacia las personas. Entonces, también por ejemplo, esta concepción del bien vivir en base a tener es muy, muy aprovechado por el sistema, porque entonces si tienes 2 televisiones, 2 carros más 10 zapatos, eres muy feliz. Pues no, resulta que tampoco puede ser sumamente infeliz. Entonces, ¿cómo se aprovecha las concepciones de felicidad y se asocian al consumo? Y eso beneficia otra vez a los capitales. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser muy analíticos, tenemos que ser mucho más listos que los capitales, como para no permitir
que nos envuelvan con eso, porque es muy fácil caer y ellos usan cualquier artimaña, o sea, si es ideológico, ya también te damos ideología, si es, o sea, ya que es la psicología, el capital, sí, claro, la manipulación. ¿Quieres amor? Te damos amor. ¿Quieres salud? Te damos salud. Pero, claro, de todo. Y vas a tener ahí. Y vas a tener todo. Alma, ha sido una experiencia fenomenal, esperamos encontrarnos acá, allá o donde sea. Nosotros también ya nos tocará ir de visita por otros lados y conocer nuevas experiencias también. El compartir es necesario. Te agradecemos mucho por este compartir tan mágico, de tanta luz, una clase maestra para hombres y mujeres respecto al fenómeno que se está dando en México, y a nosotros por compartir el poder que tienen las mujeres y la gran esperanza que tenemos nosotros en que se reconozca a las mujeres como gran parte de este proceso, porque definitivamente sin ellas no tendría mucho sentido en nuestra vida en rol como hombres. Muchísimas gracias por compartir nuestro programa. Unas palabras finales para nuestra teleaudiencia. Bueno, pues yo solamente compartiría que el trabajo tiene que seguir, es decir, las luchas en la defensa de la tierra, el territorio, los bienes naturales, contra la violencia hacia las mujeres, me parece que tienen que continuar, y hombres y mujeres tenemos que cuestionar nuestras formas de relacionarnos y de construir nuevas maneras de ser, de estar, de vivir, de amar. Me parece que eso es bien importante y que tenemos que tenerlo en una reflexión cotidiana y constante, ¿no? Por ejemplo, en México, en el caso de el ataque a las defensoras de derechos humanos tan grande en toda América Latina, habla de cómo cuestionar el sistema, cuestionar la violencia, exigir respeto para nuestras decisiones como mujeres y nuestros cuerpos, no gusta. Y por lo tanto la violencia como defensoras que se está viviendo en México es muy fuerte. Entonces creo que tenemos que continuar acercándonos como pueblos y acercándonos como personas e ir transformando desde los procesos organizativos, ¿no? Y desde lo que nos va uniendo, que es pues la defensa por nuestras vidas y nuestras decisiones. Perfecto, excelente. Así que ya saben, cuestionarse, luchar por nuestras vidas y nuestras decisiones. Alfredito. Posito, bueno, querido público, seguimos todavía presentándonos domingo a domingo, extrañamos todavía al Guasi Raptor mayor. Un saludo para ti, compañero Edgar. Sabemos que estás trabajando fuerte, duro y parejo, y por eso te extrañamos, mi hermano. Bueno, querido público, esperamos encontrarnos al siguiente domingo. Pasen una bonita semana. Hoy esta semana es Día de los Santos, Día de los Muertos, mañana Halloween o Día de la Canción Criolla. Igual hay que pasarlo en armonía, en amor, y bueno, nos vemos al siguiente domingo. Muchísimas gracias, querida teleaudiencia. Este ha sido su programa Culiarte, una vez más, ingresando a vuestros hogares. Como dijo Alfredito, felices fiestas para todo el mundo. Ya nos vemos la próxima semana. Tuparanchis Cama.